Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, licenciatura en Pedagogía. Actualmente estamos cursando el cuarto semestre y les vamos a hablar sobre el capítulo 10 que se llama El periodo de conciliación y consolidación de 1946 a 1958 del libro Historia de la Educación Pública en México 1876 a 1976. Mi nombre es Cintia Paula López Hernández y el de mi compañera es Jennifer Victoria Batres Pérez. El primer tema que abordaremos sería la política educativa en el sexenio de Miguel Alemán. La idea democrática que preside los conceptos del artículo 3 constitucional no es solo la que corresponde a los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Según el ideario clásico de 1789, sino también los modernos principios de una democracia social que actúa en forma activa para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El siguiente subtema sería el programa de gobierno de Miguel Alemán. La gran masa campesina de México, cuyas pésimas condiciones económicas y sociales no le pesaban inadvertidas, debería recibir ayuda directa por medio de un vasto programa de obras de riego, que elevaría la producción agrícola, así como a través de un sistema de crédito bien organizado, apoyado en los bancos de crédito agrícola y crédito ejidal. Sin embargo, el énfasis mayor fue puesto en la industrialización del país, que ya había sido iniciada por el régimen anterior. Dentro de este campo, el gobierno de Miguel Alemán considera que las materias primas ofrecen nuestro territorio deben ser transformadas para nuestro beneficio. Él le interesaba mucho hacer préstamos para un beneficio al agricultor, ya que pues sin dinero no se podía sembrar. Entonces él lo que hacía es facilitarles el dinero para que su agricultura saliera ganando, entonces para que su siembra fuera un beneficio para él y para Miguel Alemán. El ideario educativo del presidente Miguel Alemán. En un libro editado por la Secretaría de Educación Pública en 1947 se expone el ideario educativo de Miguel Alemán en 8 puntos. La primera es la escuela rural, en la que se basaba que la educación mexicana, por anatomasia, el sistema de enseñanza de México, creado por la Revolución, tiene 3 objetivos. Uno era una instrucción eficaz para el campesino, el segundo era el mejoramiento de las condiciones económicas y de higiene del campesino, y la tercera era la creación de un espíritu cívico que haga sentir al campesino parte de la nación. El segundo es la continuación de la campaña de alfabetización emprendida a escala nacional por el gobierno de Ávila Camacho. Lo que querían aquí era lograr que todos los habitantes del estado, del país, supieran leer y escribir. La construcción de escuelas. Este programa iba ligado con alfabetización, ya que si no se llegaban a la práctica, los educados no podían ser admitidos por falta de escuelas. En la capacitación magisterial se conoce la necesidad de aumentar el número de profesores capacitados y con el derecho de disponer una vida digna. Se tiene en cuenta más al maestro rural y para facilitarles para obtener una educación superior. Parte del programa de industrialización en el país se consideraba el proyecto para recurrir a la cooperación privada, se hacía para incrementar la construcción de laboratorios y centros de educación técnica, la escuela de agricultura. La investigación científica era el área más de la agricultura, se compensaría mediante la creación de instituciones dedicadas a los cultivos más importantes, a los estudios de los cultivos más importantes. Y por último, la alta cultura. Polémica sobre la industrialización. El programa de la industrialización tal vez haya sido lo más destacado del gobierno de Alemán, sin que por eso quepa desdeñar lo que hizo en cuanto a la creación de la infraestructura económica, como las grandes obras hidráulicas, los sistemas de riego y las carreteras. Algunos de los extranjeros consideraban esto como una pérdida de dinero, ya que
El siguiente subtema. La pedagogía social, doctrina oficial mexicana. Manuel Gual Vidal se hizo cargo de la Secretaría de Educación Pública durante el sexenio de Miguel Alemán, de origen campechana. Había logrado un cimentado prestigio como maestro del Derecho Civil en la Facultad del Derecho a la Universidad Nacional. Alcanzó amplio notoriedad con motivo de los disturbios que transformaron gravemente aquella casa de estudios durante el 1944. A la consecuencia de eso renunció. Para eso, Vidal fue la máxima autoridad nacional de la universidad. Siguiente subtema. La educación primaria. En la Dirección General de Educación Primaria se creó un centro escolar de demostración en la Escuela República de Costa Rica, el cual tenía como objetivo mejorar las actividades docentes en todos los planteles mediante la acción de un grupo escogido de maestros que trabajaron en 1947 durante 3 meses con este propósito. La educación primaria. Los internados de enseñanza fueron mejorando, tomando en cuenta que estas instituciones estaban destinadas para hijos de soldados, obreros y campesinos. La alfabetización. El licenciado Alemán consideraba uno de sus deberes más urgentes continuar con la campaña de la alfabetización nacional que había lanzado Ávila Camacho. En el informe del presidente de 1951 no se dieron las cifras en cuanto a la alfabetización, solo se indicó que la campaña continuaba y que había disminuido el número de analfabetos. La escuela rural. Gual Vidal reconoce en 25 años de historia el maestro rural. Cree que en ese momento histórico toca a la escuela rural realizar los ideales democráticos establecidos en el reciente reformado artículo 3 constitucional y en los principios adoptados por la UNESCO que son tan afines y semejantes. Agregaba como principios regulativos la tesis central de la pedagogía social, el vínculo de la escuela con la comunidad de cultura a la que pertenece, la personalidad libre del alumno y el principio de la escuela activa y del trabajo. El siguiente subtema, el proyecto de Santiago Ixcuintla. En cuanto a la escuela rural, la realización más importante de la gestión del secretario Gual Vidal fue el proyecto de la Comisión de Planificación del Ensayo Piloto en el estado de Nayarit, auspiciado por la UNESCO, constituye el último gran proyecto de la escuela rural mexicana. En noviembre de 1947, la Ciudad de México, la segunda Asamblea General de la UNESCO, una de las decisiones de la Asamblea fue el establecimiento de un proyecto piloto sobre la educación básica. El siguiente subtema sería la fundación de CREFAL. La idea de un centro sostenido por la UNESCO que atendiera la educación básica no se perdió. Jaime Torres Bodet, como su director general, acordó con el gobierno de México establecer en la ciudad de Pátzcuaro el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL, el cual fue inaugurado por el presidente alemán en mayo de 1951. Hasta la fecha sigue siendo un centro moderno para la educación básica, concebido para los países en desarrollo. La educación normal. Francisco Larroyo, nombrado director general de enseñanza normal, en marzo de 1947 realizó una fructífera labor. Independizó el Departamento de Educadoras de Párvulos y lo convirtió en la actual Escuela Nacional de Educadoras. El Arroyo se esforzó por renovar todo su inmobiliario y adquirir material didáctico adecuado. Perfeccionó los grupos móviles, la prueba unificada de los reconocimientos semestrales
y modificó el reglamento de exámenes profesionales. La construcción de escuelas. Desde sus inicios se reconoció el seno del CAPCE que existían 2.500.000 niños en escuela y que el 80% de los 3 millones de escolares asistían a centros en malas condiciones. Era por lo mismo perentorio abordar en forma más enérgica la construcción de escuelas. En marzo de 1948, el presidente de la República puso en marcha la campaña nacional para obtener fondos para la construcción de escuelas. Esta campaña tuvo un gran éxito. Al final del sexenio se habían construido 4.159 escuelas nuevas. Siguiente subtema. La ciudad universitaria. Uno de los logros más espectaculares de este periodo fue la ciudad universitaria, proyecto en el que el presidente alemán desempeñó un importante papel, pues intervino personalmente en la organización del patronato, en los diseños arquitectónicos, en las aportaciones de particulares aspectos en los que mostró un asombrado cariño a la institución, en donde había logrado su título de derecho. El presidente alemán, como fue el lugar en donde obtuvo su título, se concentró mucho en hacer crecer la escuela y fue el quien arquitectónicamente pues aportó diseños particulares, aspectos en donde a él le importara seguir observando algo con cariño. Siguiente subtema. La Asociación Nacional de las Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Una de las más loables del rector Garrido haya sido la fundación y el resuelto apoyo prestado a la Asociación de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Manuel González Hinojosa, como delegado de la Universidad Potosina, propusieron la creación de una comisión permanente universitaria. Los intervalos de las reuniones se encargaban de los archivos, de ejecutar acuerdos y de promover reuniones. La enseñanza técnica y la ciudad politécnica. La enseñanza técnica debería desarrollarse ampliamente por estar en el centro de las preocupaciones del régimen, dado su programa de industrialización. Fue estimulada de diversos modos, aunque no con el énfasis e importancia que hubiera sido de esperarse. Se impulsó el Departamento de Capacitación del Instituto Politécnico para formar obreros calificados. La educación indígena y el Instituto Nacional Indigenista. En 1947, el Departamento de Asuntos Indígenas pasó a formar parte de la Secretaría de Educación Pública, en la cual se creó la Dirección General de Asuntos Indígenas, que procedió a revisar los programas y trabajos de las 14 misiones de mejoramiento indígena, compuesta por médicos, enfermeras, agrónomos, carpinteros, albañiles y un maestro de educación física. En estos centros se buscaba armonizar y conjuntar la acción de las zonas regionales con parecidos propósitos de mejoramiento económico, social, educativo y cultural. El Instituto Nacional de Bellas Artes. El arquitecto Federico Mariscal modificó el proyecto de Adolfo Bauer con el fin de que lo que se llamó todavía el Teatro Nacional pudiese albergar no solo una sala de espectáculos, sino también un museo de artes plásticas, con salas de exposiciones, conferencias, artes populares, bibliotecas, museos de libros e incluso un restaurante. Lo que él busca es como hacerlo que evolucione y no solamente se quede en un proyecto. Lo que quiere es como hacerlo grande, en donde haya un restaurante, donde puedan dar conferencias, donde pueda haber una biblioteca, un museo de libros, para que así sea como más socialmente visitado y puedan asistir personas por ejemplo, pueda ser más popular por la exposición de artes plásticas, cosa que no se ve siempre, o sea, no es como que podemos decir, hay otro museo de artes plásticas, o sea, sería
el primero a lo mejor, y sería muy bueno. El 1 de enero de 1947 empezó a funcionar el Instituto Nacional de Bellas Artes y tuvo como sede al Palacio de Bellas Artes y como su primer director a Carlos Chávez. En 1947, por decreto presidencial, se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional de Conservatorio. En 1947, el Instituto Nacional de la Juventud. El 15 de mayo de 1950, el presidente alemán creó el Instituto Nacional de la Juventud con el propósito de estudiar los problemas juveniles, buscar medidas para resolverlos y dar orientación en la vida social. Se establecieron talleres de capacitación, campos deportivos, clubes recreativos, para así poder ayudar a los jóvenes, como bien lo dice el Instituto Juvenil. Ya que es una etapa en donde hay muchos problemas, hay muchos suicidios, para evitar todo eso. Su primer director fue Mariano Ramírez Vázquez. Observaciones generales sobre la política educativa del presidente Miguel Alemán. La industrialización del país, el impulso al crecimiento económico, la construcción de escuelas y la ciudad universitaria, el aumento considerable de las escuelas primarias y secundarias, la organización de la enseñanza normal, la función de los institutos de Bellas Artes, Nacional, Indefiniste y Nacional de la Juventud. Son indiscutiblemente obras positivas, elogio de la política educativa alemana. Por desgracia, la alfabetización decayó, lamentablemente. No se le dio la atención debida a la cuestión indigenista y a la enseñanza agrícola, y la escuela rural tampoco recibió la ayuda que necesitaba. La política educativa entre el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, el ideario educativo. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue influido por las tendencias que habían seguido los acontecimientos durante el régimen anterior. La industrialización se había puesto en marcha, se habían realizado las grandes obras hidráulicas, así como un aumento de carreteras y escuelas. Sin embargo, quedaban serios desniveles en el desarrollo económico que el gobierno había auspiciado y alentar. Las ideas educativas de José Ángel Ceniceros. Fundó una academia de ciencias penales con Luis Garrido y otros distinguidos penalistas, y colaboró asiduamente en la revista Criminalista, que alcanzó prestigio bien fundado entre los turistas. Representó a México como embajador en distintos países latinoamericanos. Sostuvo en distintas ocasiones que la filosofía educativa que animaba su gestión pública era la misma que las normas establecían, no solo en el artículo 3 constitucionalista, sino también en el artículo 27 y 123 constitucionalista. El crecimiento educativo. Siguiendo la política del régimen, los servicios educativos fueron aumentando sin que se intentara reformas que pudieran llamarse cualitativas y que afectaran los métodos, los programas de estudio, la metodología y los textos escolares. Se aplicó una polémica de crecimiento educativo. Durante el sexenio de alfabetización decayó lamentablemente. Adolfo en su reporte informa que la cooperación ciudadana en la campaña nacional de alfabetización perdió todo el aliento y la intuición. Este es uno de los defectos de la política educativa del sexenio. Consejo Nacional Técnico de la Educación. El 12 de junio de 1957, Adolfo Ruiz Cortines creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación,
que hasta la fecha ha cumplido con eficiencia y singular laboriosidad tres funciones de un organismo que sirva de cuerpo de consulta no solo a la Secretaría de Educación Pública, sino a las entidades federativas del país. Proponía medidas para la unificación de la enseñanza, que estudie planes y programas de estudio, libros de texto, organizaciones escolares y proponga reformas a la educación educativa. El apoyo a la educación superior. En 1953, la Universidad Nacional tenía un presupuesto de 13 millones de pesos y las otras instituciones de enseñanza superior en el país solo recibían 4 millones en total. Carrillo trabajó incansablemente para dar una nueva estructura a la universidad, modificó sus sistemas administrativos y dotó de laboratorios y bibliotecas a las facultades. La gran época del Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante la gestión del licenciado Álvarez Acosta, el instituto tuvo una de sus épocas más brillantes. Su copiosa, rica y valiosa actuación ha quedado registrada en una voluminosidad memoria editada en 1958 por la Secretaría de Educación Pública. Como una creación muy original está el Teatro de Masas, que llegó a unir 5,000 actores. También se debe a la iniciativa y entusiasmo de Álvarez Acosta a la unidad artística y cultural del Bosque. El gasto público en la educación. El presidente Ruiz Cortines consideraba con gran satisfacción haber complicado su ofrecimiento de aumentar los recursos económicos del campo de educación y extender los servicios públicos. El conflicto magisterial de 1956 a 1958. En julio de 1956, los líderes de la sección 9, que agrupan a los maestros de primaria del Distrito Federal, llegaron a un arreglo con las autoridades educativas para aceptar un aumento de salarios del 14% en lugar del 30% que inicialmente se habían reclamado. Los líderes sindicales exigían prestaciones más allá de los márgenes razonables, es decir, aquellos que están en la capacidad de los patrones de conceder con objeto de tener posibilidades de mejoración. Bueno, esto es todo de nuestra parte.